Aquí en este programa el secretario general de la UPC, Juan Montserrat, para hablar de varios temas. También le vamos a estar hablando de política, ya que hizo pública su adhesión al partido que lidera Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner. Pero quiero empezar a hablar de los reclamos que viene haciendo la UPC en cuanto a la presencialidad que en su momento, ahora no, pidió el gobierno de Córdoba. Juan, ¿cómo te va? Gracias por estar. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo le va? Bien, varios reclamos, hacía mucho que no te invitaba, que están en la agenda del gremio de la UPC. Sí, entre otras cosas, pidiendo que se vacunen a todos los docentes primero, que se den las vacunas a los gremios y la presencialidad, porque el ministro Cardoso dijo en una de las tantas manifestaciones que están bien resguardados los jóvenes en el aula. Nosotros hemos trabajado para que el aula sea un lugar seguro. Nosotros hicimos todo el año pasado un acuerdo paritario nacional con el ministro Trota y los ministros provinciales. Hicimos un protocolo y nos preparamos precisamente para la vuelta a la presencialidad. Bueno, fue todo un aprendizaje y además porque nosotros entendemos que también las escuelas tienen que ser un lugar de educación en la pandemia para que los chicos y para que fundamentalmente las familias de los chicos puedan saber de qué es ser un lugar seguro. Bueno, creo que lo logramos en una primera etapa. Obviamente los niveles de contagio eran muy bajos, prácticamente con el barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento podíamos andar bien, no había vacunas todavía en gran cantidad, las vacunas aparecieron al final de diciembre. Bueno, pero después, bueno, se viralizó todo, realmente la cantidad de contagios fueron muy significativos. Córdoba tuvo una posición distinta de las decisiones del DNU nacional. Después, bueno, se bloqueó el tema del proyecto de ley que le daba cierto parámetro objetivo a cuándo cerrar y cuándo no cerrar las localidades. Ahora, ¿tuvo que venir esa cachetada que alguna vez dijiste del gremio para que el gobierno se dé cuenta? ¿O la crítica de Trota en su momento, teniendo en cuenta que Córdoba pasó a Santa Fe, digo, un distrito para compararse, ¿no? Con los 5.500 casos. La pandemia tiene un manejo sanitario y tiene un manejo político. El gobernante, el gobernador Schiaretti, un gran lector del humor cordobés, no de casualidad el peronismo de Córdoba va a cumplir cuando termine el mandato de Schiaretti 24 años en el poder, una provincia que es muy adversa a las ideas del peronismo. Pero de todas maneras me parece que allí juegan el tema de las encuestas, juega el tema del humor social, las presiones de determinados sectores que legítimamente tienen el derecho de trabajar, digamos, una pequeña pyme, un pequeño comercio, un pequeño restaurante. Me parece que en el tablero de comandos del gobernador está en juego las demandas nuestras, que son legítimas, y también las demandas de otros sectores económicos que a lo mejor algunos pueden estar abarcados por el IFE o por las asistencias nacionales y otros no. Así que me parece bueno que fueron jugando un poco con el tema de las camas críticas, fueron creando camas para que el porcentaje del 80% no les diera antes. Cambiaron camas que eran para patologías normales, las pasaron a camas COVID. Bueno, hubo momentos muy críticos hace 2 semanas atrás, particularmente esa última semana de mayo fue tremenda y realmente la disputa fue muy grande por el sentido que se le quería dar al tema de la presencialidad. Finalmente nosotros nos adherimos al DNU nacional. Recordar que ahí en ese momento Larreta había presentado en la Corte el tema de la autonomía, o sea, hubo de todo. Y realmente me parece que nosotros hoy se han tomado algunas medidas que tienen más lógica que las anteriores. Por ejemplo, las anteriores trabajaba a nivel inicial primario, modalidad especial de adultos inferiores a 30.000, realmente un contrasentido absoluto, porque bueno, en una localidad o la aislás totalmente, no por niveles educativos. Bueno, esta segunda es totalmente, pero el tema de los 30.000 no tiene mucho sentido, motivo por el cual el decreto de alguna manera puso en aislamiento y en confinamiento 25 localidades y después cada uno de los intendentes y jefes comunales le fueron manifestando al ministro Cardoso y al ministro Claudia que realmente la situación era muy difícil y se llegó a casi más de 50 localidades, además de las 25, también en el sistema de confinamiento. Juan, para cerrar este tema y quiero hablar un poco de política partidaria, bueno, ¿cuál es el parámetro que tiene la UPC para adherir en caso de que el gobernador diga, en función del decreto que vence el 2 de junio, el provincial de julio, para adherir en caso de que quieran... Mira, hay una cosa concreta. Que vuelvan a la clase la hagamos sencilla. La claro. semana esa tiene el 6 de julio, que es feriado en Córdoba, y el 9 de julio. O sea, me parece a nosotros que nosotros tenemos que tomar prácticamente un confinamiento hasta después del receso escolar de invierno, en todo Córdoba, no solamente en la ciudad capital,
y ver si efectivamente los cordobeses nos podemos cuidar, porque este es otro tema, o sea, más allá de que... De la responsabilidad. Claro, la autorresponsabilidad de cada uno de los cordobeses que deben entender de que la situación es muy difícil, ¿no? Y que la vacunación está llegando un poco tarde. Algunos hablan de la cepa Córdoba, digamos, porque esto, viste que el COVID se replica, digamos, o sea, si uno llega con anticipación a la vacunación se replica, y este tema de las cepas también puede dar cuenta de que fracase el sistema de vacunación tan difícil que es conseguir las vacunas en el mundo. En el mundo, ¿no? Y fundamentalmente me parece que Córdoba, en eso hay que reconocer también las cosas buenas que se han podido lograr. Con el millón de compra que es toda la logística. De la Cancino ahora. Sí, no, pero la logística, el respeto que ha tenido el personal de salud, los compañeros y las compañeras, los médicos, los centros de vacunación, de testeo, realmente han colaborado muchísimo para que no haya un pánico generalizado con este tema, ¿no? Quiero hacer un paréntesis acá. Estuvo Alberto Fernández la semana pasada en la provincia de Córdoba. ¿Qué te dejó la visita del presidente Alberto Fernández en este escenario, si se quiere, un poco frío en términos políticos con Schiaretti? Bueno, el presidente viene a defender su gestión, digamos, muchas de las cosas y muchas de las obras. Entre otras cosas, que terminó todas las obras de Macri, dijo. Exactamente. A lo cual Laura Rodríguez Machado dijo que no es así, ¿no? Un tema a discutir, pero de todas maneras, a mí me parece que lo que tiene que hacer el presidente y que hacemos nosotros, digamos, apoyando su política, es decir, bueno, mirá, todo lo que se había prometido no se cumplió, lo estamos cumpliendo nosotros, y es absolutamente lógico que cada obra que se inaugura, no la inaugura solamente el gobernador diciendo que esto es lo que tenía que aportarle la nación a la provincia, sino que eran parte de acuerdos no honrados por el anterior gobierno y sí honrados por este gobierno. A mí me parece bárbaro que venga Alberto, me da gusto que se visibilicen las inversiones, que la planta de Bajo Grande se termine, digamos que bueno, que en fin, que con todo el esfuerzo que están haciendo, que se está haciendo con el tema de vivienda, con el tema que venga el ministro Katopovich, que venga el ministro Ferraresi, que muestren que no va a haber más disputas entre nación y provincia, ¿no? Que era un poco el acicate por el cual es tan refractario el cordobés al proyecto nacional. Bueno, por lo menos las cosas objetivas que tienen que ver con la discriminación, con la falta de envío de fondos, el financiamiento de la caja de jubilaciones, bueno, se despejen, y de última, si hay una diferencia de orden político, cultural, ideológica, simbólica, si vos quieres, bueno, discutamos eso. ¿A dónde está el origen, según tu criterio, del malestar del cordobés con el kirchnerismo? ¿En Cristina, en Néstor? No creo en Fernández, no creo que esté en Fernández. ¿Dónde radica? ¿Radica en aquel autoacuartelamiento por el cual, por ejemplo... Hay un poco de todo. Me parece que todos contribuimos a esa posición, ¿no? Me parece que el gobierno nacional, cuando nos manda a los gendarmes, puede haber equivocado, y evidentemente lo equivocó porque fue capitalizado fuertemente por De la Sota en su momento. Ahora, el federalismo cordobés, el federalismo del cordobés que se dice, no, yo soy mejor que el resto, bueno, es una cosa construida. El Córdoba es construido, como que Córdoba es distinto. Cuando uno va a Buenos Aires y se ve con otras provincias, con otros legisladores, con otros dirigentes, se da cuenta que no es tan así. Además, bueno, tenemos indicadores, bueno, los indicadores de desocupación, por ejemplo, en Córdoba son malos, son peores que en cualquier otro lugar del país. Entonces, bueno, uno cree que está construida la identidad del cordobés sobre la base de renegar con un federalismo enarbolado por gusto, como lo hace el propio gobernador, y que me parece que eso tributa. El cordobés le gusta ser arrogante. El cordobesismo, claro, que habla tanto. Claro, en su momento la isla le tributó a Añelos, el cordobesismo le tributó al peronismo. Bueno, hoy está claro de que esas construcciones ideológicas, culturales, sociológicas, bueno, tienen sus limitaciones. Nosotros creemos que Córdoba está integrado al país y a Córdoba le está yendo muy bien en el proyecto nacional de Alberto y de Cristina. ¿Sos consciente, militás, simpatizás, comulgás políticamente con la política de Alberto Fernández? Todo hace presagiar que sería Carlos Caserio candidato, presagiar porque no está blanqueado, digo, y Alejandra Vigo. Y se están midiendo algunas cuestiones que tienen que ver con mediciones de imagen, de encuesta, etc. ¿No tienen miedo que le baje todo el aparato, digo, a la esposa del gobernador? Y sí, en la política lo peor que uno puede hacer es no jugar. Si uno ve que hay una posibilidad de poder decir lo que tiene que decir, lo tiene que poder expresar, lo tiene que poder medir y tiene que saber exactamente. Asimismo van a defender la candidatura para que renueve Caserio, por ejemplo. Sí, nosotros entendemos. Me parece que Carlos está haciendo un excelente trabajo.
Da gusto escuchar, además me parece que la identidad que tiene Carlos es decir, no nos da lo mismo. Porque te acuerdas que en su momento Schiaretti le dijo, a nosotros nos da lo mismo que sea Macri o que sea Fernández el presidente. Bueno, él era el presidente, además de senador nacional, presidente del partido, justicialista de Córdoba. Sí. Y un dirigente del tamaño de Carlos, que conoce todo la historia del peronismo desde que asumimos nosotros después de Mestre para esta parte, con todas las idas y venidas y con todas las cuestiones inherentes al peronismo, que diga no nos da lo mismo, para mí es muy, muy importante. No es lo mismo Alejandra Vigo, que va a competir directamente con Coso, pero que Carlos. Es una gran compañera, es la esposa del gobernador de la provincia. O sea, en términos políticos. En términos políticos, bueno, pero nosotros tenemos una diferencia, que es que queremos que el peronismo de Córdoba se integre al peronismo nacional, es nada más que eso. Arduo trabajo que van a tener. La última, y es lícito en los gremialistas, porque pasó con otros gremialistas. ¿Te gustaría ser candidato a diputado nacional? Mira, en caso de que se dé, digo. Mira, nosotros estamos, en nuestra lista está renovando un compañero del movimiento sindical, que es Pablo Carro, que no sabemos si va a repetir o no. Nosotros entendemos que el movimiento de Córdoba, el movimiento obrero de Córdoba, tiene que tener ese lugar u otro lugar en la lista de diputados nacionales y representar al movimiento obrero de Córdoba en el Congreso Nacional. Juan, hasta la próxima y gracias. Bueno, un gusto. Bien, gracias a ustedes. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Fútbol, boxeo y hockey.